si se cae el talud se lleva lo que esté en la mesa, sea esta tubería de oro, de cobre, de acero o de plástico reforzado, se lleva. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como en una carretera, igualito. Dar mantenimiento, pero el mantenimiento no se lo da cuando ya llueve. Pues. El mantenimiento es preventivo, tiene que darse antes. Cuando ya llueve, lo único que se hace es poner en riesgo a los trabajadores en una forma absurda, ¿no? Entonces, no hay como llorar sobre la leche derramada. Si se derramó la leche, hay que esperar el siguiente día para ordeñar y tener el balde del nuevo lleno. Pero no puede ponerse a llorar sobre la leche derramada, porque no saca nada. Entonces, el mantenimiento es preventivo. Y aquí lo que ha habido es el capricho. Cómo se consiguió como fondo no reembolsable la ejecución del proyecto del Plan Maestro de Agua Potable, decir que el Plan Maestro de Agua Potable no vale y que hay que hacer un nuevo Plan Maestro. Y la gran mentira, que el agua del Canal Santiago es la que le provee de agua porque no vale lo de Tambo Blanco. Total, las fallas no se producen desde Tambo Blanco hasta el Sifón de San Lucas. Se producen luego del Sifón de San Lucas hacia Carigán. ¿Por qué esa zona se inestabilizó tanto, exageradamente? Por el mal uso del Canal Santiago, cuando estaba operativo, pero hace años que no lo tienen operativo ese canal, esa es la verdad. Ahí lo que ha habido es el uso de las aguas de la quebrada de Cachipirca, que irresponsablemente las trataban de meter en la planta más moderna de potabilización de agua que tiene el Ecuador para obstruirla. Y de hecho, cuando yo regresé el 2014 a la alcaldía, encontré que la planta la tenían destruida. Hasta las ratas se habían comido los cables coaxiales, ya no había el control electrónico de las reservas de agua, nada. Hubo que trabajar duro para rehacer el sistema y claro, en mi periodo, a ustedes le consta, a todo Loja le consta, resulta que Loja sí tuvo agua, ¿no? Y tuvo agua los 7 días, las 24 horas en todos los barrios. Pero viene otra vez la politiquería, otra vez la misma cantaleta, el Plan Maestro no vale. Igualito que con el lío del proyecto de regeneración urbana, igualito, ¿no? Hablaron de regeneración urbana una década, no fueron capaces de sacar ni el crédito. Y cuando ejecutamos el proyecto en 2 años, y la propia CAF reconoce que es un proyecto muy bien ejecutado, salen con el cuento de las balosas resbalosas, que no vale esto, que no vale el otro, ¿no? Y claro, ya van 6 años, que si eso no valía, pues ya debieron reemplazarlo, igual que lo que pasa con el agua potable. Si no valía el Plan Maestro, hasta un libro escribieron sobre eso, tuvieron más de una década para poder cambiarlo, hacer otro. No, pero lo que no les importa es el hacer las cosas, defender los intereses de la ciudadanía. Lo que les importa es la politiquería. Y dicen que son técnicos, y hablan en difícil, en términos técnicos, ¿no? Pero resulta que a la hora de la verdad, pues, la realidad es cruel, ¿no? Es terca, y presenta los hechos tal y cual serán. Lo mismo pasa en el país. Usted ve el tema de la inseguridad. Lo que estamos haciendo ahora, la complementación de la fuerza policial con el ejército, para poder evitar que ningún ciudadano se atreva a declararle la guerra al Estado, sin que el Estado le declare la guerra a él, ¿no? Lo obvio, ¿no? Pues eso debimos haberlo hecho desde hace pero aquí había una cantidad de normas, comenzando por el propio Código Penal, que ya lo denominaron Código de Garantías Penales, por poco le ponen Código de Prebendas Penales, ¿no? Entonces, claro, el delincuente está súper protegido, y hemos ido creando todo esto. Este rato nos alborotamos, y en buena hora que nos alborotemos, y ojalá tengamos la entereza suficiente para hacer de esta crisis punto de apoyo, para que el país salga del pantano en el que está. Lo de las clases, eso es otra barbaridad, eso es otra barbaridad. Que ustedes nunca pudieron sacar también a los colegios del centro, ¿no? Parece que hay una ordenanza. El tema es el siguiente, ¿no? No es cuestión de decirle a un colegio, vaya, salga inmediatamente. Porque hay toda una infraestructura, eso significa años de trabajo, significa... Además, el centro también requiere de vida. Y aquí habita mucha gente. Nosotros no tenemos un centro como el de Quito, que se convirtió en museo, ¿no? Aquí el centro siempre será el centro de Loja. La ciudad tiene una planificación multipolar, pero el centro debe mantener su jerarquía y su actividad. Pero lo que sí no podían haber hecho es permitir que se pongan nuevos colegios, como de hecho permitieron que se pongan en pleno centro de la ciudad. Los nuevos debieron salir, ¿no?
Debieron ubicarse de una manera planificada. Pero cuando usted ve el famoso PDOT, que le costó al municipio de Loja $1.100.000, 900 páginas, es puro diagnóstico. A la hora de usted saber dónde faltan colegios, dónde faltan escuelas, dónde ubicar los cementerios, dónde reubicar la planta de tratamiento de los desechos sólidos, usted no encuentra nada. Yo me puse a revisar esas 900 páginas, ahí no hay nada, es puro diagnóstico y le costó a Loja como 900, con más de $1.000.000. ¿Se está hablando de esta administración o de la...? No, eso viene desde el fenecido exalcalde que entró en ese tema del PDOT. Pero cada administración no tiene que presentar uno, ¿o no? Debe revisarlo, pero ahí presentaron uno, como le digo, de 900 páginas. A mí me lo entregó Azucena Bravo, que era concejal en ese entonces, y me puse a revisarlo. Y claro, es puro diagnóstico, copy-paste, igual que lo que les hacen a las juntas parroquiales. Si no presenta usted su PDOT, no le damos un centavo. ¿Qué hace la junta parroquial? Contrata por ahí a alguien que le copy-paste, haga un libraquito de unas 100, 200 hojitas, ya está, PDOT. Entonces, a esa pobre población la someten a una cantidad de camisas de fuerza, donde para invertir $1 en hacer cualquier proyecto, tiene que pasar por un montón de dificultades, de informes, de dictámenes y miles de cosas de eso. El tema de que a 2 kilómetros las clases... Es una barbaridad eso, ¿no? ¿Usted cree que es un show? Eso tiene todos los vicios de ser nada más que un show, para que se vea que el país está en grave crisis y que tenemos que tomar medidas que no necesariamente son las medidas que el Ecuador las necesita. Por eso es que yo me atrevo como ciudadano a enviarle al señor presidente de la República este oficio. Le entregué una copia a usted. ¿El correísmo no le objeta a usted por eso? ¿Qué tiene que objetarme a mí el correísmo? Como siempre ha sido ñañoso. Sacan candidatos ¿sabe para qué sacan los candidatos? Para que no vaya el chato a salir beneficiado de los votos del correísmo. Para eso sacan candidatos. Aunque no tengan ni el 3% necesario para sostener la vida de un movimiento, pero lo sacan con la finalidad. Es decir, vea, lo que decía Moncayo es cierto, ¿no? Yo lo que creo, decía él, es más bien que Correa sea chatista y no que los correístas vayan a apoyar al chato en absolutamente nada. Eso es lo que él dijo clarísimo. Sí, le repetí siquiera unas 10,000 veces eso. Pero ¿usted tiene alma de correísta o no? No, yo tengo alma de la lucha por la equidad, porque sé además, y en esto coincido con muchos que tienen inclusive pensamiento liberal, de que esto de la equidad no es solo un problema moral, no es solo un problema de justicia, es un problema de funcionalidad económica, Freddy. Nadie pone una fábrica de camisas en un país de descamisados. Y aquí el Estado a lo que se dedicaba es a poner trabas, ¿no? Y usted sabe que en el tiempo del correísmo, ¿no?, debió haberse corregido el problema de la intermediación financiera. Ahí le pongo una pregunta justamente sobre eso. Pero los que más ganaron en la década ganada fueron los bancos, porque nadie les dijo nada. Y lo mismo pasó con el tema de los negocios de los celulares y del internet. Pésima calidad, nadie lo toca. Y lastimosamente nadie lo toca en Iberoamérica y en el mundo, porque ellos sí aplican la ley Mordaza, de la que decían que yo he sido el autor de la ley Mordaza, que hemos puesto la superintendencia de comunicación y miles de cosas, que no se respetaba la libertad. Vea lo que hace Zuckerberg con sus empresas, sus plataformas, o lo que hace Bill Gates, o lo que hacen todos los que están manejando los grandes negocios de la telecomunicación. Imponen su ley y le aplican la mordaza. Hasta el presidente de la República de Estados Unidos le aplican la mordaza. Usted está hablando cosas que no nos convienen a nosotros, le cerramos. Y soberano, señor, nadie les dice nada. Y ellos son los que hablan de la libertad de prensa y hacen las grandes conferencias de libertad de prensa en Miami. Bueno, ellos creo que más se meten a la libertad de empresa, no de empresa. Más que de prensa, claro. No de prensa. Ese no conocen ese, es un mundo diferente, es un mundo de inversión. Pero claro, de repente dice cosas correctas usted. Por ejemplo, los bancos fueron los que más ganaron en el gobierno de Correa. Y en estos es peor. En el gobierno de Correa ganaron bastante. Pero en estos últimos, después de la traición de Moreno para acá, la cosa ha sido peor todavía. Peor. ¿Usted también se siente traicionado por Moreno? Mire usted todo lo que pasó.
¿Qué? ¿Usted cree que la tal revolcatoria la hizo los taxistas, el pueblo de Loja? Ah, Eso lo manejó Moreno desde arriba, cumpliendo consignas. Eso tendríamos que tener toneladas de ingenuidad para creer en eso. claro, ya me acordé. Que llegó a los oídos de Moreno la recomendación que usted le hacía, pues. ¿Creen que esta es la Madre Teresa de Calcuta? Eso fue interesante. Pero es que es una deslealtad. Si usted es vicepresidente de alguien y ese alguien se compromete en una lucha, usted como vicepresidente tiene que apoyarlo al presidente en esa lucha. No, pues Moreno no era vicepresidente, era presidente. No, en el tiempo que era vicepresidente me acuerdo del tema con el Universo. Cuando se defendía Correa por la serie de barbaridades que ahí Palacio y compañía, su amigo Palacio, decía y de toda la cuestión, salió Moreno como Teresita de Calcuta, pues a decir que él llama a la paz, llama al orden, haga el diálogo, cuando él tenía que ser solidario con quien era su presidente, ¿no? Porque si es vicepresidente, quiere decir que es leal con su presidente. De eso se acuerdan todos sus ex colaboradores, por eso no le queda uno. Todos dicen, nos obligaba a ser enemigos de sus enemigos, no nos dejaba conversar con nadie. No. Y imagínate la juventud, los tiempos, pasar, y es verdad, casi no le queda uno. No. Casi no le queda uno. No están así. O sea, verá, no quisiera conversar de este tipo de cosas personales que no tiene sentido. Pero hay gente que ha actuado deslealmente, es cierto, yo lo reconozco, pero la gran mayoría, la infinita mayoría diría, tiene una lealtad extraordinaria. No en vano he podido yo llegar a ser 4 veces elegido alcalde y 3 veces legislador. Entonces ahí ha habido lealtad, ha habido realmente... En realidad se llama gratitud. Claro. Claro. Y yo soy infinitamente grato con el pueblo de Loja. Claro, y ellos también, pues, más de 700 dice que metió solo aquí en el municipio de Nada. Mire, lo que pasaba en mi tiempo, ¿cómo no van a ser gratos? Freddy, lo que pasaba en mi tiempo es que sí se gestionaban recursos y se ejecutaban obras. Entonces, para usted ejecutar el proyecto de regeneración urbana, por ejemplo, tenía que contratar gente. Para poder ejecutar el proyecto de agua potable tenía que contratar gente. Para poder ejecutar los proyectos de infraestructura turística tenía que contratar gente. Entonces, vea, hay una confusión. La gente no entiende qué es gasto corriente. El gasto corriente no es, por ejemplo, el pago. Solo personal. Es el personal de la administración central y los insumos que se utilizan en la administración central, la que hace posible que se ejecuten los proyectos. Pero el personal que va a la ejecución de los proyectos, ese no es gasto corriente, pues. Ese es inversión. Las otras que se quedaron en el municipio. No, perdone, yo no di un nombramiento, porque como aquí hay una legislación absurda en el sentido de que el que tiene nombramiento, nadie lo topa, rinda o no rinde en el trabajo. Entonces los únicos que rendían eran los a contrato. Yo no di nombramientos, yo no entré en ese plano, porque aquí hay una legislación en el país lamentable que hace pues que la gente, en lugar de rendir en su trabajo y de verse obligado a tolerar la presión laboral que debe haber en toda entidad que quiere cumplir con su deber, pues inmediatamente dicen que eso es asedio laboral, ¿no? Acoso laboral, y entonces ya no quieren trabajar, nadie los puede topar, y viva la farra, y todo el mundo hace lo que le da la gana, y no funciona ninguna institución. Claro, el ex prefecto y actual asambleísta dice que ustedes fueron un mal ejemplo para todos los municipios. Llenaron a los municipios de tanta burocracia. Pero habría que ver qué hizo él, ¿no? Porque aquí hay algunos que dime de qué haces alarde y te diré de qué careces, ¿no? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Juan Carlos Córdoba la saluda. Mi señor, el señor ya tiene que bajarse un poquito, ya no está en el trono para que esté gritando como lo está haciendo, y que se acuerde de su amigo, de señor Alex Huamansara, cómo cobraba la gente para ingresar al municipio. No entraban de gratis. Señor Castillo, muchas gracias. No, debía de identificarse la persona Juan que... Carlos dijo. Juan Carlos ¿qué? Juan Carlos Córdoba. Vamos a ver. Vea, Anótelo. Lanzar calumnias, mi querido amigo. Vea, eso es puro afán de tirar lodo, cumpliendo consignas. Seguramente es de la gente beneficiada de todos estos corruptos que han manejado entidades públicas y que vía pagar prebendas, repartir favores,
consiguen gente para que actúe como incondicionales y lancen basura de esa manera. Yo no tengo por qué contestar estas tonterías. Así que vayamos al fondo de lo que constituye la razón de ser de esta entrevista. Si usted desea, ¿usted cree que le van a aceptar alguna sugerencia en el gobierno? Vamos a ver. La primera pregunta. ¿Qué propone usted? Vea, la primera pregunta es esta. Yo creo que de la serial ampliada de 20 preguntas, muchas de ellas innecesarias, ninguna toca asuntos que son fundamentales en materia de estructura política y administrativa del Estado, Freddy. Es por demás evidente, esto es una realidad que no se la puede negar, que los problemas de nuestra inseguridad, los problemas de nuestra economía, desocupación, miseria, tienen un trasfondo político y que por tanto no es posible enfrentarlos sin topar primero en forma frontal y contundente los problemas políticos de los cuales derivan. Esto es una verdad del tamaño de un dolmen. No es posible enfrentar los problemas de inseguridad, de pobreza que tienen una raíz política. Entonces vamos al fondo político que lo tiene al país maniatado. Primera pregunta, ¿está usted de acuerdo que en toda elección pluripersonal se pueda elegir de entre listas, como se eligió después de la consulta en el tiempo de Alarcón, y se asignen las curules a los candidatos más votados? Es decir, nada de fórmulas tramposas, de Hong, ni de Western, ni cosa por el estilo. Se asignen las curules a los candidatos más votados, estén en la lista que estén y ocupen el puesto que ocupen en la respectiva lista. Yo creo que le he escuchado a usted, Freddy, y a muchos de sus contertulios, que se dan cuenta de la barbaridad que significó para el país esas reformas hechas a última hora en febrero del 2020, que yo presenté la demanda de inconstitucionalidad y que hasta ahora la Corte Constitucional de la Santísima Virgen del Cisne no ha dicho nada respecto de eso. Han tapado eso. Pero eso ha generado el hecho de que usted no tiene legisladores. Resulta que los señores son elegidos en plancha y van al Parlamento a actuar en plancha. No. Ellos hacen y dicen lo que les mandan a hacer y decir. Entonces, si el jefe del bloque dice tal cosa, ya ellos tienen que decir tal cosa. Entonces, no son parlamentarios, no son sino piezas de una armazón que responde a intereses que no son muchas veces de las provincias, de los pueblos que los eligen. Segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo en eliminar toda forma de dependencia económica en la participación política de la ciudadanía? Este contubernio maldito entre economía y procesos electorales, que es lo que lleva a la preeminencia del narcolavado y del narcotráfico, ¿no? Y la corrupción y todo esto, ¿no? Hay que tener plata para la campaña, o si no tiene plata para la campaña, no gana la campaña, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta va en esta dirección. ¿Está usted de acuerdo en eliminar toda forma de dependencia económica en la participación política de la ciudadanía, evitando las campañas publicitarias y el marketing político en los procesos electorales, eliminando la asignación de recursos públicos a los partidos u organizaciones de participación política y obligando a todos los medios de comunicación colectiva a que, convocado un proceso electoral, pongan con cobertura de costos, ¿no?, a órdenes de la autoridad electoral el 25% de sus espacios para la equitativa con mayúsculas, la equitativa publicación resumida del plan de acción y hoja de vida de los candidatos legalmente inscritos, y este sea el único medio de publicidad o promoción electoral admisible. Esto, estimado amigo, es algo fundamental. Es inocultable, le digo, el hecho de que por donde comenzó la penetración del narcoterrorismo, el narcolavado, a las instituciones del Estado, es por el financiamiento del cada vez más alto costo y sofisticado método de marketing electoral. Y esto tiene que ser enfrentado con absoluta radicalidad. El Estado no puede estar sometido a ningún tipo de condicionamiento, puesto que lo único que justifica su existencia es el estricto cuidado del bien común general, del interés del todo. Hay una persona en la línea. Buenos días. Buenos días. Me caí, casi me quiebro las piernas en la tarea de regenerar. Ya sabemos.
Ya, la gentecita que está dedicada a eso. Vea, mi querido señor, váyase usted a Cuenca y va a darse cuenta que las baldosas están puestas en el centro de Cuenca, son las mismas que están puestas aquí. Váyase al centro histórico de Quito y va a ver que son las mismas baldosas de la fábrica Dolmen que están puestas aquí. También lo mismo pasa con el porcelanato. Inclusive lo exporta Graiman a Estados Unidos y se ubica en zonas abiertas de circulación general. De manera que es igualito que el tema. No vale el plan maestro. El Chato Castillo fue el que dijo por dónde ponga la tubería. Él fue el que dijo qué tipo de tubería tiene que poner, ¿no? Entonces, él es el culpable y dele a la campaña política. ¿Qué han ganado con eso? Han pasado 20 años, han echado a perder el desarrollo de Loja, que con su plan Loja Siglo XXI tenía una visión a largo plazo, que lamentablemente le estamos tirando. Lo que pasa es que en esos temas que Adrián los topa usted, es que no le dice cualquier ciudadano, se lo decía un alcalde, y un alcalde técnicamente formado. O sea, y ¿Cuál? Estamos hablando de que usted siempre habla del ingeniero Bailón. O sea, se lo reclaman los exalcaldes, se lo reclaman ellos. Es como cuando usted dice, yo no metí gente. Recuerdo, nunca olvidaré, yo nunca olvidaré que la licenciada Piedad Pineda en una entrevista conmigo dijo, oiga, dijo, en ese municipio no se puede avanzar. Hay una hostilidad entre ellos, porque el uno es de Castillo, el otro es de Bailón. Y entonces así se la pasan toda la vida. Ese municipio está los lleno dos de compañeritos gente. de escuela. Pero hay una diferencia, Freddy, entre un compañerito de escuela que ejecutó obras que están a la vista de todos y el otro compañerito de escuela, lástima que tenga que hablar de él en estas circunstancias, que lastimosamente se dedicó a desbaratar, a desprestigiar, a paralizar las cosas que se ejecutaban en beneficio de Loja. Porque él no tiene quien lo defienda. Debiera de haber quien lo defienda, porque hubo muchos que se beneficiaron. Yo no quiero hablar de usufructuarios de la administración. Lamentable. Pero nadie lo defiende. Sí, es verdad. Vamos a la tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo y por tanto dispone que la Asamblea Nacional que se elija para el periodo 2025-2029 dedique los primeros 90 días de sus funciones a conocer, debatir y aprobar o modificar en calidad de constituyente, para cumplir lo que manda el artículo 444 del candado constitucional, el proyecto integral de reestructuración del Estado o de reformas constitucionales que haya sido presentado a consideración del pueblo por el candidato presidencial que triunfe en dicho proceso electoral? La Constitución vigente está saturada de contradicciones, apreciado Freddy, e indefiniciones también, que es indispensable y urgente superar. Entre otras, el tema de las 5 funciones del Estado y su sistemática superposición, así como la necesidad de una estructura territorial equitativa y la aplicación del Sistema Único de Seguridad Social Universal prescrito en la Constitución en el artículo 369. Cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo y por tanto dispone que se reforme inmediatamente el marco legal de intermediación financiera a fin de que las tasas de interés activas que cobran los bancos y cooperativas en sus operaciones crediticias estén ancladas o indexadas a las tasas de interés pasivas que pagan a quienes depositan sus ahorros o sus activos en el sistema? Yo creo que no es extraño para usted ni para nadie que no hay reactivación económica ni generación de empleo posible con tasas de interés tan elevadas que favorecen la especulación e impiden el crédito productivo. Súmese a esto la infinidad de regulaciones que vuelven imposible la inversión y la generación de empleo. Nadie quiere invertir porque tiene miedo de la cantidad de regulaciones establecidas para esto. Y la quinta pregunta, la que toca el tema de seguridad. ¿Está usted de acuerdo y por tanto dispone las urgentes enmiendas constitucionales y reformas legales que establezcan que la seguridad nacional opera como un sistema de acción permanentemente articulado? No se necesita ningún decreto de estado de sitio ni de estado de excepción, sino que es un sistema de acción permanentemente articulado en 3 niveles que forman parte de la fuerza pública. A, nivel primario, así como en la educación, el nivel primario es el más importante,
Porque si no funciona la primaria, no hay secundaria ni hay universidad que funcione. El nivel primario o básico de las policías o guardias municipales, con sus especialidades de guardia urbana de contravenciones municipales, lo que normalmente se conoció por policía municipal, tránsito y transporte y bomberos. 3 ramas bajo un solo comando conjunto. Eso se llama el nivel primario de seguridad. Si eso no funciona, no le funciona la seguridad en el país. Porque el caldo de cultivo para la inseguridad es el relajillo, es el alboroto, es el caos, es la informalidad detrás de la cual actúa la gran delincuencia. Comienza siendo microtráfico, que todos sabemos que el microtráfico es la locomotora que mueve el macrotráfico. O sea, no hay comercio mayorista si no hay comercio minorista. Y eso lamentablemente se les ocurrió la feliz idea de decir que los que consumen drogas son enfermos. Entonces los enfermitos salen a vender el microtráfico. Eso se consiguió con la tabla. La famosa tabla, ¿no? Eso ventajosamente le puso un decreto que desaparece. Pero hay una serie de encadenamientos con otras normas legales que es necesario despejar para que esto quede bien claro. Entonces, primero el nivel primario, básico, fundamental. Ya basta de que vengan acá ministros de gobierno a decir a los alcaldes, no les doten de armas a los policías municipales. Armas defensivas, como es el caso de los toletes de pilas, por ejemplo, que le llamaban toletes eléctricos, ¿no? Son de pilas, se cargan como se carga el celular, ¿no? Y tienen un voltaje y un amperaje bien regulado que permite que cuando alguna persona no se pone a disposición de la guardia que está tratando de defender un interés colectivo, pues esa persona es inmovilizada para colocarla a órdenes de las autoridades competentes. El segundo nivel, más alto ya, es el nivel de la Policía Nacional, para el combate del delito, para la aplicación de las sentencias judiciales y el orden interno de la República. Y el tercer nivel, el nivel superior, las Fuerzas Armadas, para el resguardo de la soberanía nacional, no solo en el mapa, en el perfil del mapa, en la frontera, sino el resguardo de la soberanía nacional ante todo adentro y con un sentido de integración nacional. Voy a poner un ejemplo. Un humilde alcalde de una población pequeña del país, vamos a decir de Huachapala, en la provincia de La Suay. Él da una orden de que los señores están vendiendo sus alimentos en este lugar, no los vendan ahí porque esto es insalubre, y pasen a venderlos acá, donde ha construido una infraestructura saludable. Los señores dicen, no nos da la gana de cumplir la orden del alcalde. Como Huachapala a lo mejor tiene 10 policías municipales o 20, ¿qué hacen 20 contra 200 que están ahí? Nada. Tiene que inmediatamente actuar la Policía Nacional, no para irse llevando presos a los policías municipales, sino para respaldar la acción de la Policía Municipal y para que esa orden de ese alcalde se cumpla. Pero vamos a suponer que como en San Vicente del Caguán, en Colombia, los señores que andan vendiendo cositas, resulta que tienen armas automáticas y que responden a un comando de Marulanda por arriba que les dice que tienen que hacer esto, otro. Inmediatamente actúan las Fuerzas Armadas. No es cuestión de que tenga que haber un decreto que declara al Ecuador en estado de sitio, de guerra interna, ni cosa por el estilo. No, inmediatamente. Vamos a decir, si eso pasa en Huachapala, el cuartel Dávalos, que está a 40 kilómetros de Huachapala, en media hora está encima. No. Y ahí mismo está con la gente que se atrevió a desconocer la orden de autoridad competente. Y es que, mi querido Freddy, este relojito, si una de las rodelitas, la más chiquita, no funciona, el reloj no le da la hora. Y el país tiene que controlar el orden así, de esa manera. Una estructura institucional del Estado descentralizada que realmente funcione. Esto es lo que le estamos planteando al jefe de Estado. Amén de las otras preguntas, algunas de ellas que pueden tener sentido. Pero creo, repito esto, Freddy, si no se toca el flanco político, que es el culpable de este relajo continúa. No es cuestión de comprar más armas. ¿Cuál era el relajo? La situación que tiene el país de ingobernabilidad total, de que ni siquiera hay gobernabilidad dentro de las cárceles, peor afuera. Ese es el relajo, pues. El relajo que usted acaba de decir respecto a las escuelas. Clases, dizque a 2 kilómetros. A 2 kilómetros y desconocimiento de la autoridad de los profesores, los padres de familia, en lugar de exigir disciplina a los hijos, más bien en contra de los profesores, y cosas por el estilo.
¿A dónde vamos con el país de esta manera? Ya necesitamos... Subiendo el IVA. Vea, yo le cuento esa cuestión del IVA, imagínense, impuesto al valor agregado. No estamos diciendo pues, que lo que hay que hacer para solucionar los problemas económicos del Ecuador es dar valor agregado a la producción primaria. Eso es lo que estamos diciendo. Sí. Entonces, si usted sale con un saco de camotes a vender camotes en el mercado, usted no tiene IVA, porque es camote puro, ¿no? Sí. Pero si a usted se le ocurre en su finquita hacer un freidor de camotes o mermelada o mermeladita o hacer ya valor agregado, impuesto al valor agregado. Si estamos impulsando el valor agregado para crear fuentes de trabajo, no. Y hay otras fuentes de financiamiento, querido Freddy. Yo anoche con el economista Giovanni Carrión hicimos un cálculo de cómo superar los 6.000 millones de déficit presupuestario que este rato tiene el país. Y vimos que hay perfectamente cantidad de fórmulas con las cuales pasábamos de los 11.000 millones. Pero es cuestión de tomarlas, de adoptarlas. Pero lo que pasa es que no se acaba de entender en el Ecuador, y este es el gran problema. Y este es problema también de los de la década ganada, es igualito. De creer que el Estado puede servir de instrumento para la campaña, instrumento para el partido, y que entonces el Estado puede descuidar el interés colectivo y ponerse al servicio de los que más influyen. Y eso no puede ser. El caos es el resultado de esto, de la utilización del Estado como instrumento para explotar y dominar, y no como instrumento para generar y cuidar el bien común general. Lo que sí lo vemos es bastante lejos del correísmo y ahora sí ya se bajó. No, perdóneme, no. Yo he apoyado toda alternativa. Duró bastante ahí en el correo, hasta que duró el gobierno. Acuérdese usted bien que los que armaron la nueva mayoría en el Cabildo para paralizar y deteriorar la acción del municipio eran precisamente gente del CREO, del MPD, de Pachacutic, de convocatoria, revocatoria, no sé cómo es ese movimiento, con los de Alianza País. Ahí formaron la mayoría. Y no es que el Mashi no conocía que había esa mayoría en el Cabildo, lo conocía muy bien. Pero él siempre ha tenido expresiones muy generosas respecto de mí y ha actuado, y yo lo reconozco, apoyó mi acción municipal de una manera frontal. Yo tengo que ser grato siempre por eso. Ahí, el Mashi colaboró con Loja con más de 200 millones de dólares. Eso es una realidad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En las obras que están a la vista de todos. No es que no, ¿dónde están? Comenzando por el financiamiento, ejecución del proyecto de regeneración urbana, la reconstrucción y puesta en marcha del plan maestro de agua potable que lo habían destrozado en una década que se dedicaron solo a decir que no vale el plan maestro, y la cantidad de obras de infraestructura turística, de infraestructura sanitaria, de infraestructura educativa, cultural, que se hizo en la ciudad. Es largo decirle toda la obra está a la vista de todos y la gente que sí tiene ojos para ver y que no ciega su corazón, sabe muy bien que aquí ha habido un trabajo enorme que es necesario, no necesariamente por medio de mi persona. Así rapidísimo. Sí, ahora nos dice, no sé, y de verdad que esto sí le pregunto si es una especulación. Dice que es ñañón del actual alcalde. Perdóneme. Así. Yo aquí le dije, vea. Si usted pone la grabación, cuando usted me entrevistó por primera vez, cuando yo quedé segundo en esta elección y no gané la alcaldía, ya. Usted me preguntó a mí como candidato perdedor, digamos, ¿cuál va a ser su posición respecto al nuevo alcalde? Le dije clarito. A mí no me interesa saber quién esté sentado en el sillón, no dije de Mercadillo, sino de Carrión Pinzano. A mí no me interesa saber quién esté sentado en ese sillón, sino el desarrollo, el progreso de Loja. Usted lo está asesorando al actual alcalde. Si se dejara asesorar sería magnífico. Y no en el afán de superponerme a la autoridad que él ha recibido del voto popular. Porque yo soy un hombre de orden. El que recibió el mandato de gobernar el municipio es él. Y quien lo asesora no puede gobernarlo a él. Tiene que presentarle alternativas. Tiene que presentarles posibilidades que él tiene que tomar la decisión. Es decir, la decisión política la tiene él. La decisión técnica... ¿Usted cree que se puede rescatar todavía al municipio? Siempre tenemos que estar en una actitud positiva de buscar la manera de que esto funcione. Pero al señor alcalde no le va a funcionar la alcaldía si sigue con la misma gente que pasó dedicada una década a tratar de probar que lo que se ha hecho del Plan Loja Siglo XXI no vale y que eso hay que desterrarlo, botarlo al canasto de la basura
y que lo único que hay que hacer, porque así como en el Ecuador quieren mantener esta dicotomía maldita que es un karma de correísmo y anticorreísmo, así también en Loja quieren caer en esa barbaridad de chatismo y antichatismo. Basta de eso. Aquí no hay chatismo ni antichatismo. Aquí lo que tiene que haber es Loja. Y quien esté sentado en el sillón de Carrión Pinzano, no nos importa saber quién esté ahí. A esa persona tenemos que apoyarle, tenemos que respaldarle, tenemos que ayudarle para que salga adelante.